en esta hermosa hora. Para mí es un gran privilegio el poder estar con ustedes en este tiempo, en el cual quiero compartir una pequeña reflexión de la palabra del Señor, esperando que esto sea de mucha bendición. En las reflexiones anteriores que hemos estado nosotros dando cada martes o diferentes días, hemos estado hablando acerca de cómo Dios pelea por nosotros, de cómo el Señor nos da sanidad cuando nosotros la necesitamos, cuando necesitamos que el Señor nos ayude a salir de cualquier situación, de cualquier problema. Hemos estado hablando acerca de eso, de que si nosotros confiamos y tenemos nosotros la fe necesaria, la fe la cual mueve montañas, el Señor hará el milagro. Pero hay un pero en todo esto. Nosotros siempre esperamos de Dios, siempre le pedimos a Dios, y Él es un buen Padre, y Él siempre también nos ayudará. Pero también Dios espera de nosotros el poder también esforzarnos, el poder nosotros también creer a la palabra de Dios. Nosotros los humanos estamos acostumbrados a siempre pedir y pedir y pedir, en muchas formas, ya sea en lo espiritual como también en lo material. Pero también es necesario que nosotros nos esforcemos, es necesario que nosotros también pongamos de nuestra parte para que sucedan las cosas. El Señor, en la palabra del Señor, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, el Señor también motivó a las personas para que su fe creciera, para que su fe aumentara, y el milagro que ellos estaban esperando sucediera por causa de la fe. Ellos pedían, pero también el Señor motivaba para que tuviesen fe. El Señor motivaba para que caminaran a la fe, para que hubiera un esfuerzo. Yo te quiero decir que el Señor cita en la palabra de Dios un versículo muy conocido, que es Josué 1:9, donde dice la palabra de Dios: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Este versículo siempre nosotros lo tomamos de que el Señor va a estar con nosotros, y es cierto y es verdad que Él siempre estará con nosotros, pero es necesario. El Señor le dio orden, fue un mandato: te mando, le dijo Jehová Dios a Josué, así como estuve yo con mi siervo Moisés, yo estaré contigo. Pero hay una orden, hay una ordenanza, hay un mandato que te tienes que esforzar. Es un mandato. El Señor le da tres cosas, tres puntos muy importantes que como hombre y como mujer nosotros debemos de tener, que es, el Señor le dijo tres puntos importantes: esfuérzate, sé muy valiente y no desmayes. Porque el caminar en el Señor no solamente es camino de rosas, sino también hay lugares, hay momentos donde nosotros vamos a pasar desiertos, pero aún en el desierto el Señor servirá mesa y Él nos dará fortaleza y Él nos ayudará a salir de ese proceso. Pero yo debo de esforzarme, yo debo de ser muy valiente, yo debo de permanecer, de no desmayar. Y hoy en día nosotros muchas veces no queremos hacer estas tres cosas. Queremos que el Señor nos haga todo. Queremos que el Señor nos provea un trabajo y no queremos trabajar. Queremos que el Señor nos sane y no tenemos fe. Estamos con duda. Queremos que el Señor nos provea ¿cómo le puedo decir? Que provea ciertas peticiones que nosotros tenemos en nuestro corazón, pero no hay un esfuerzo, no vamos a esforzarnos. Por ejemplo, la persona que quiere sacar buenas notas en sus estudios, lógicamente tiene que estudiar, tiene que desvelarse, tiene que estar todos los días practicando, ensayando, estudiando para poder lograr esa meta que tiene él de poder sacar buenas notas. Entonces, en el ámbito espiritual yo también tengo que esforzarme. Yo quiero ver la gloria de Dios. ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, lógicamente morir a mis deseos de la carne, leer la palabra de Dios, ayunar, congregarme, tratar de evitar cosas que a Dios le ofenden. Entonces yo tengo que esforzarme. No todo va a caer del cielo. Yo tengo que esforzarme.
Una vez escuché a un conferencista que su hijo le preguntaba: papá, ¿qué puedo hacer yo para poder tener dinero? Y él le dijo: trabaja, trabaja, trabaja y trabaja. Todo es esforzarse. El estudiar es esforzarse. El ir a una iglesia es esforzarse. El ir a una iglesia es ser muy valiente para poder dejar las cosas que se han pegado, que se han adherido a nuestra vida, y no desmayar, porque podremos nosotros fallar. Pero dice la palabra de Dios que si 7 veces fallar es justo, Jehová lo levantará. Y entonces tenemos que esforzarnos. El Señor le dio una orden, le dio un mandato a Josué y le dijo: esfuérzate, sé muy valiente y también no desmayes. Y Dios te dice a ti en esta tarde, mi amado hermana y amigo que me estés viendo: tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes. Yo tengo que esforzarme para ver la gloria de Dios. Tengo que esforzarme para que un día poder ver al Señor y poder estar con Él por la eternidad. También tengo que ser valiente para poder dejar las cosas que me separan del Señor. Valiente para muchas cosas, tomar decisiones también, que quizás pueden doler en el momento, pero al final van a ser de mucho provecho para nuestra vida. Recuerda esto, mi amado hermano y amigo que me estás viendo, que Dios quiere a nosotros ayudarnos. Y al Señor le dijo esta palabra: donde quiera que yo esté, donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú te encuentres, ya sea en la universidad, ya sea en el trabajo, ya sea en otro país donde tú estés, dice la palabra que si tú tienes estas 3 cosas, de esforzarse, de ser muy valiente y de no desmayar, dice la Biblia que el Señor irá contigo donde quiera que tú vayas. El Señor irá contigo, peleará por ti y tú estarás seguro. Pero tenemos que hacer estos 3 puntos. Nosotros tomamos este texto bíblico para decir: oh, el Señor está conmigo, que me esfuerce, que sea valiente, y Él todo lo que yo toque será prosperado. Sí, pero es una orden que el Señor da. No son ciertas cosas que tienes que cumplir, no. Te tienes que esforzar. Tienes que ser muy valiente. Porque el Señor, cuando le habló a Josué, le dijo, porque tenía que ir a conquistar una tierra donde fluía leche y miel, pero tenía que esforzarse, tenía que buscar de Dios, tenía que ser muy valiente para tomar decisiones, aún en contra de su razonamiento, aún en contra del temor que quizás podía tener, pero tenía que ser muy valiente, porque había una promesa de parte de Dios, que si él hacía todo eso, el Señor iba a ir con él donde quiera que estuviera. El Señor mismo pelearía por él. El Señor mismo derrotaría a sus enemigos, porque miró en Josué esas 3 cosas, y así fue. Pasaron el río en tierra seca, porque creyó Josué en la palabra de Dios. Conquistaron la tierra prometida y fueron y tomaron posesión de ella, porque se esforzó, porque fue muy valiente y no desmayó. No desmayó de guiar a un pueblo de dura cerviz, a un pueblo que siempre murmuraba, a un pueblo que siempre le llevaba la contraria. Aún así, él no desmayó y creyó de que Dios iba delante de él y que estaría seguro. Y así fue. Tanto fue así que cuando tenía la guerra, dice la palabra de Dios, que el Señor mismo hizo que se parase, oiga bien, la tierra, y que no girase alrededor del sol, para poder continuar esa conquista que el Señor les había preparado, que el Señor les había ofrecido. Entonces todo esto, mis amados, es de esforzarse. No todo va a caer del cielo. Yo tengo que buscar a Dios, si es en lo espiritual, si es en lo material, yo tengo que buscar a Dios, tengo que esforzarme, tengo que buscar al Señor a diestra y siniestra. Si quiero conquistar algo, yo tengo que esforzarme, tengo que morir a mí mismo, tengo que morir a los placeres, tengo que morir a mis razonamientos y confiar en la palabra del Señor. Promesas que Dios le dijo: si tú haces estas 3 cosas, donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo, yo pelearé por ti, yo te daré la victoria. Eso fue lo que el Señor le dijo a Josué. 3 cosas tienes que hacer: esforzarte, ser muy valiente y no desmayar. Los abates vendrán, las circunstancias vendrán en nuestra vida, vendrán cosas muy dolorosas, pero todo eso está bajo control del Señor. Cuando yo tomo en cuenta a Dios en mi vida y hago y me esfuerzo, porque todo esto es de esforzarse. Para poder uno alcanzar la meta, tiene que esforzarse. El hombre, la mujer que es
que practica deportes, que practica cualquier deporte que sea, necesita una disciplina, necesita esforzarse para poder cumplir con los requisitos y poder así formar parte de algún equipo o de alguna estrategia para poder vencer. Todo en la vida, todo, ya sea en lo espiritual como en lo secular, se necesita esfuerzo. Y en lo espiritual yo tengo que morir a muchas cosas. Tengo que esforzarme. Tengo que buscar a Dios. Tengo que ser muy valiente. Y sobre todas las cosas, no desmayar. Vendrán turbulencias, sí es cierto. Vendrán muchas veces palabras que te van a herir, sí es cierto. Pero tú no tienes que desmayar. Dice la palabra de Dios que el que persevere hasta el fin. El que persevere hasta el fin. Porque todo lo que nosotros pasamos o vivimos, todo está bajo el control de Dios. Y si Dios dijo eso, así será hecho. Aunque en ese tramo para llegar a la meta hayan circunstancias, hayan piedras, hayan tropiezos, Dios ha dicho que tú terminarás la carrera bien. Así que esfuérzate. Tomemos en cuenta este consejo que Dios le dio a Josué. Así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Pero te mando que hagas esto, que te esfuerces. Y le dijo, sé muy valiente, porque vendrán momentos de dificultad y ahí no tienes que ser valiente. Y le dijo, no desmayes, no vayas a desmayar, no vayas a tirar la toalla. Muchas veces nosotros hemos querido tirar la toalla por las circunstancias que quizás estemos pasando, por los momentos difíciles. No tires la toalla, el Señor va delante de ti. Si nos esforzamos, si somos muy valientes y no desmayamos, déjame decirte que el Señor cumplirá su promesa en decir que Él estará contigo donde quieras que vayas. Aquella mujer que tenía flujo de sangre, aquella mujer que estaba enferma, que padecía 12 años, esa mujer había perdido absolutamente todo, pero en ella se cumplieron estos 3 puntos que el Señor le ordenaba a Josué y le dijo que tenía que esforzarse. ¿Cómo esforzarse? Que esta mujer estaba totalmente débil para llegar donde estaba Jesús. Además de esto, tenía que ser muy valiente por las críticas que le venían a ella, porque en aquel tiempo una mujer de flujo de sangre era algo inmundo, las personas la rechazaban. Entonces tenía que ser muy valiente y sobre todas las cosas no tenía que desmayar, porque para llegar donde estaba Jesús tenía primeramente que quitar obstáculos, tenía que quitar personas, porque la multitud era grande, la multitud era mucha la que apretaba a Jesucristo. Entonces podemos tomar de estos 3 puntos, así como esta mujer fue muy valiente, se esforzó y también no desmayó. No desmayó a pesar de su debilidad, a pesar de su vergüenza. Llegó y tocó el borde del manto del Señor y al instante esta mujer recibió su milagro, recibió su sanidad. Así que Dios manda esto. Yo tengo que esforzarme, tengo que ser muy valiente y no tengo que desmayar. Porque el camino que nos resta a nosotros es un camino de luchas, es un camino también de glorias, pero déjame decirte sobre todas las cosas, Dios estará contigo, porque es una promesa que Dios te ha hecho a ti. Estará contigo donde quiera que tú vayas. Así que te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Levántate, recobra ánimo. Hay que esforzarnos, hay que ser muy valiente y no hay que desmayar. Recuerda, no estamos solos, tú no estás solo. Tú puedes salir de ese lugar donde estás. Tú te puedes levantar en el nombre de Jesús. Tú puedes sacudirte del polvo donde te has caído y Dios te levantará y Dios se va a glorificar en tu vida, porque la palabra de Dios dice que Él se perfecciona en la debilidad. Si tú eres débil, Dios se perfecciona en tu debilidad. Así que levántate en el nombre de Jesús y cree en las promesas del Señor. Arrebata las promesas de Dios. Arrebata las promesas de Dios. Están en la palabra de Dios. Están en la Biblia. Están en las Sagradas Escrituras. Y tú puedes recibir las bendiciones del Eterno. Te amo. Dios te bendiga. La paz de Jesús sea sobre